Buenas tardes, hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Sí, vamos a comenzar con nuestro discipulado, vamos a continuar más bien. Recuerden que estamos viendo la oración, ¿verdad? Ya hoy vamos a concluir, esa parte de la oración. Vamos a ver ahora el punto 6. Sí. ¿Se alcanzan a ver ahí? Oraciones que no son escuchadas por Dios. Y vamos a ir a Job. (24:12). Amén. Vamos a leer entonces. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir aprendiendo. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se escucha esto, verdad? Bueno. Vamos a considerar que las oraciones no siempre son agradables al Señor, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta. Vamos a evaluar esto. ¿Por qué sucede? ¿Sí? Injusticias en el hogar. ¿Sí? Injusticias en el hogar. Vamos a Malaquías 2, 13 y 14. 2 y 14. Lo leemos en el nombre de Jesús. Espero para que nos sigan. Amén. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sí? Esas son las que no son escuchadas, ¿verdad? Dice con la compañera de tu juventud, ¿verdad? Estamos hablando de las injusticias en el lugar. Viceversa, ¿no? Puede ser que la mujer sea la mala Sí.
Dice, contra la cual has sido desleal. El varón fue desleal con la mujer, ¿no? Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Por eso, ¿verdad? Que sabemos que en la palabra de Dios nos dice que nuestras oraciones, bueno, y no solamente para el varón, serán estorbadas las oraciones del varón, también puede ser de la mujer, pero más menciona, sí, entonces, sí, el Señor va a obrar en justicia, ¿no? Entonces podemos tener claro que si uno es desleal, cualquiera de los dos, el Señor no va a escuchar eso, no va a llegar, no va a traspasar los cielos, esa oración. Como todos estamos, ¿verdad? Enseñados, acostumbrados de que el Señor escucha, pero hay que saber por qué realmente no está llegando esa oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay injusticias en el hogar, por eso estamos viendo oraciones que no son escuchadas por Dios. Vamos a 1 de Pedro 3:7. Nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir dando honor a la mujer? Dando el valor, que nos valoren, ¿verdad? ¿Sí? Vaso más frágil, que somos más débiles. Entonces aquí es importante que, ¿verdad?, sepamos por qué muchas veces no son escuchadas esas oraciones. Por las injusticias en el hogar, ¿sí? Podemos saber también que hay personas que pueden pasar horas orando y sin embargo su oración no es escuchada. Más bien no es recibida, puede ser escuchada pero no recibida, ¿sí? En este caso se la pasan horas orando, pero descuidan, ¿verdad?, los deberes en el hogar. No sé si han escuchado casos, si hemos sabido casos que, es que me la paso en la iglesia atendiendo al líder religioso, ¿no? Y en su casa no deja comida, no deja la ropa lista. Entonces eso son injusticias en el hogar, ¿sí? Esas son las oraciones que no son escuchadas por Dios, porque sí te la puedes pasar orando, clamando, pero si no estás cumpliendo primero en tu hogar, esas oraciones no son escuchadas, ¿sí? Vamos a 1 de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo. En el nombre de Jesús, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que si no da para su casa, no provee para su hogar, está peor que los incrédulos, ¿sí? No dice que es igual que un incrédulo, dice que es peor, porque conociendo de la verdad y que no provea en su hogar, está atendiendo otra casa primero antes que su casa, es peor que un incrédulo, ¿sí? O como el ejemplo que se mencionó hace rato, ¿no? De que mencionas que sacan préstamos, hacen y deshacen, compran y esto, y a la esposa ni la toman en cuenta. Entonces dice aquí que es peor que un incrédulo, ni siquiera es que un incrédulo, es peor. El Señor lo está poniendo peor, por lo peor, o porque me dijo mi mamá, o porque me dijo mi papá. No, la esposa, tu hogar es primero. El matrimonio es un equipo, ¿sí? Tanto el esposo como la esposa se tiene que poner de acuerdo. Así es como nos enseña Dios en su palabra. Por eso nos dice esto, ¿verdad? Son injusticias. Ok. También puede pasar de que van con con la carita de que son muy piadosos, son muy bien portados en la iglesia, pero en su casa son de lo peorcito, ¿no? Tanto en palabras como en comportamiento, y hasta en la calle, ¿verdad? Ahí manejando, van diciendo tantas cosas, ¿verdad?
y tienen apariencia de piedad, o que ay, muy buena gente, ay, cómo sonríe, ay, pero vieran cómo que boca, ¿no? Cómo se comporta. Entonces, eso el Señor nos dice claramente que son injusticias en el hogar, porque el Señor todo lo sabe, todo lo ve, ¿sí? Para que sepamos, ¿verdad? Tanto, ya sea un matrimonio, ya sea con los hijos, ¿verdad? Porque puede ser que en tu casa ni siquiera atiendes a tus hijos y por otro lado estás atendiendo a otros hijos, ¿no? Y desatiendes lo que tienes que atender, ¿sí? Esas son injusticias y por eso no son escuchadas las oraciones. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que antes de tener una buena comunicación con Dios, es importante que tengamos esa buena comunicación con nuestra familia, en este caso nuestro cónyuge, hijos, hermanos. No de que, no estás de acuerdo, bueno, me voy a hacer lo que yo digo, lo que pienso, lo que quiero, no me importa lo que pienses, lo que digas, además no te van a creer a ti, me van a creer a mí. Eso es una gran injusticia, así que el Señor reprende directo. No, es más, ni permite que entre en esas oraciones. ¿Sí? Amén. Estamos aquí. Vamos a ver otro. Falta de perdón. Vamos a Marcos 11:25. ¿Sí? Sí, estamos ahí. 11:25. Vamos a leer. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, si tenemos falta de perdón, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Si venimos y nos enojamos con alguien y no lo perdonamos, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? De hecho, cuando empezamos aquí la oración, agradecemos, pedimos perdón, ¿verdad? ¿Qué más? Nos limpiamos, ¿verdad? Para entrar listos, para empezar a clamar, a rogar, ¿verdad? A rogar, a suplicarle al Señor, ¿verdad? Lo que necesitamos, que necesita la iglesia, que necesita cada uno. Entonces, por eso es importante ponerse a cuentas. Primero agradecer, ¿verdad? Pedir perdón. Eso es clave para cuando estamos orando, pedir perdón. ¿Sí? Bueno, vamos a 1 Samuel 1. Primera Samuel 1. Que bueno, se los voy a decir, ¿no? Porque si es todo el 1. Aquí encontramos, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Ana, ¿sí o no? Que leemos de Ana y vemos cómo estaba sufriendo, ¿verdad? ¿Quién la irritaba bastante? Penina, ¿verdad? Penina. Entonces, ¿quién era su rival? Penina, ¿sí? ¿Pero qué pasó? Ahora sí, para aterrizar en la falta de perdón. Tuvo que, entonces, hasta que perdonó a su rival, ¿sí? Hasta que la perdonó, tuvo la respuesta de su oración por un hijo, ¿verdad? ¿Quién era? Samuel, ¿sí? Entonces, ¿por qué muchas veces no recibimos lo que estamos orando a Dios? Porque no perdonamos,
hay algo ahí que nos está estancando nuestra bendición, ¿no? Que no permite que esa bendición esté ya. Entonces, muchos cristianos no reciben respuesta a su oración hasta que perdonan a quienes le hicieron daño. Puede ser cualquier tipo, ¿verdad?, de situaciones. Aquí vemos un ejemplo muy claro de Ana con Penina. Hasta que no perdonó a su rival, ella no podía haber, ¿verdad?, hecho realidad ese milagro, ¿verdad?, en su vida, que era un hijo, en este caso, Samuel. ¿Sí? ¿Qué importante es entonces? Que perdonemos. Vamos a Mateo. Hay otro punto más bien, de las que no son escuchadas: hipocresía y palabrería. 6, del 5 al 7. Del 5 al 7, ¿verdad? Ahí nos habla claramente de este punto. En el nombre de Jesús. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? Entonces, no porque alguien ore bastante y se quede horas y horas, ¿verdad?, hasta puede estar repitiendo lo mismo, no significa que van a ser escuchados, su oración es más grande, más fuerte que cualquiera de nosotros. No, ahí nos dice que no. Eso es hipocresía y palabrería. ¿Sí? Vemos un claro ejemplo, ¿verdad? ¿Quiénes hacían oraciones largas? Los fariseos. ¿Sí? Los fariseos. ¿Por qué? Porque querían impresionar, querían llamar la atención, ¿verdad?, de los hombres y beneficio. Querían obtener un beneficio. Ok. ¿Sí o no? Muchas veces cuando alguien en algún momento llega a orar por ti, y bueno, hemos visto en algunas iglesias, ¿verdad?, que pueden hacer puras cosas buenas, bonitas, te dicen, ¿no? Y eso se llenan. Pero realmente lo que Dios está hablando, ¿no? Eso es hipocresía y palabrería. Entonces eso, por más bonito que lo pongan, lo digan, no lo va a recibir el Señor. Si no es de parte de Dios, no es. ¿Sí? Pasa, ¿verdad? Pasa de largo, no es tomado en cuenta. Pero lamentablemente, en la actualidad, los cristianos se dejan llevar por palabras bonitas, ¿no? O que si en alguna iglesia donde sí les dicen la verdad, les hablan con la verdad, les enseñan la verdad, algo que no les gustó, en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no está el amor de Dios, ¿verdad? No me siento bien ahí, me siento incómoda, ¿sí? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Las oraciones que sean escuchadas o que no son escuchadas? Porque realmente ahí viene siendo las que no son escuchadas, con hipocresía y palabrería. Vamos a Joel. Uy. 2.
me perdió. Ujú. Sí, 2:13. Amén. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Sí? Antes, ¿verdad? Los sacerdotes debían de rasgarse, ¿sí? Y se rasgaban, ¿no? Se rasgaban. Entonces aquí el Señor nos indica, ¿verdad? Que pide que rasguemos nuestro corazón. Es lo que pide. Él lo que pide es que tengamos un corazón contrito y humillado delante de Él. Eso es lo que más cuenta, porque ¿de qué sirve llegar todo sucio, todo roto? Y aquí, ay, perdóname mamita, perdóname papito, un ejemplo, ¿no? Y al rato se regresa y vuelve a hacer las mismas cosas, ¿no? Da su carita de que, ay, eso no es arrepentimiento, solamente fue remordimiento en el momento y ya después volvió a hacer lo mismo. Y es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Porque si no hay arrepentimiento va a estar reincidiendo en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es este? Juan 2:17. ¿Sí estamos? Bien. Sí, a ver, 2:17, ¿verdad? No sé si está bien la cita acá. ¿Será esa? Permítame, ahorita voy a checar. Creo que no es eso. No, es Joel. Es Joel. En lugar de Juan es Joel. De hecho es la... Vamos a ir a la 17. Sí, sí es Joel porque leímos la 13 y ahorita vamos a leer 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo la misericordia de Jehová. Entonces, no solamente por la palabrería, ¿verdad? Sino realmente un corazón, que nuestro corazón se rasgue, ¿verdad? Delante de Dios. No las vestiduras, sino nuestro corazón, ¿sí? Sin hipocresías y palabrerías. De corazón, ¿verdad? Porque sí podemos estar llorando, podamos estar rogándole al Señor, pero el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, muchas veces hay personas que sí lloran, pero nada más en el momento, por querer llamar la atención, pero realmente cuando lo hacemos de corazón, el Señor lo conoce, ¿verdad? Que eso no significa que nunca vamos a derramar nuestras lágrimas o derramar nuestra alma delante del Señor. Claro que sí, lo podemos hacer, pero el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, eso es lo que cuenta, ¿no? No tanta palabrería, ni con hipocresía. Vamos al siguiente.
autosuficiencia. Y está en Lucas 18, 9 al 13. Ajá. Amén. ¿Me siguen? Ahí nos habla de la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Muchos ya la mayoría lo sabemos, pero lo vamos a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ¿verdad? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? Ahí entonces, autosuficiencia. Entonces no, si hay autosuficiencia como lo hizo este fariseo, que veía el defecto de todos. Ay, es que esta dejó de venir a la iglesia, esta no diezma, esta, ¿qué dijo aquí? Todo lo que dice aquí. Ah, este sigue siendo ladrón, este o esta, ¿no? Estos siguen siendo ladrón, injusto, es un adúltero, ¿verdad? Posiblemente no físicamente, pero en pensamiento ya lo hizo. O no soy como tal persona. Eso es un fariseo. Es un fariseo. Aguas, si en algún momento nos llega a pasar. No tenemos por qué andar señalando a unos que ya son de casa, ¿verdad? La iglesia, y con los de afuera tampoco, porque si no estaríamos cayendo en ser fariseos. ¿Y cómo ¿no? ¿Y cómo no? Y yo 10, mira, no da nada. O en su cara le empiezas a decir a la que apenas regresó, o la que ya tiene tiempo y no ha dado. No es así. No es así, ¿verdad? Dice, mire, se golpeaba el pecho, ¿verdad? ¿Quién? El publicano. Diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba reconociendo que él era un pecador, sin estar señalando a nadie, porque acuérdense que el acusador de este siglo es Satanás. El que acusa, el que ve los errores, los defectos de toda la gente es Satanás. Y si uno lo ha hecho, aguas, porque entonces, hijo, ¿de quién somos? ¿De Dios o de Satanás? Porque no hay que estar recalcando: ay, es que estos flojos. Bueno, entonces yo veo eso, mejor, si no lo puedo hacer yo, por ejemplo, ¿no? Y es que nadie viene a hacer limpieza. Bueno, entonces me pongo a orar, mejor oro: Señor, levanta a servidores, ¿verdad? Servidores de corazón, Padre, y todo, ¿verdad? Entonces el Señor aquí nos muestra que se siente autosuficiente, ¿verdad? Como el fariseo. Tenemos que ser entonces como ¿quién? Como el publicano. Que así, yo soy pecador, Padre. Yo me veo a mí mismo. Aprendamos a autodiagnosticarnos, ¿verdad? Que nos examinemos a nosotros mismos, que le pidamos al Señor: examíname a mí, yo soy pecador. Yo primero, antes de quien me ofendió o antes de quien pueda yo ver algún defecto, ¿verdad? Porque lo que vemos en otros también está en nosotros. Lo dice en Romanos 2, es como el agua, ¿verdad? Que clarea, y como si fuera un espejo. Estás viendo, todo lo que tú tienes también, hasta peor. Sí, entonces, por eso es importante que nos quitemos eso, como el fariseo que hizo, ¿verdad? Eso. Primero le dio gracias, ¿no? Por todo lo que hacía, ¿sí o no? Lo leímos acá. Gracias. Sí, gracias, porque no soy todavía, ni siquiera gracias, Padre, por lo que me has dado, ¿no? No, porque no soy como los otros. Y no es así. Vamos a Joel. Bueno, es el que ya leímos, pero vamos a regresar. No, me confundí, perdón. Isaías.
64:6. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ay, ¿no? No, amén, ¿verdad? Si no hay, ¿verdad? Ahí en ese, si rezamos, es pidiendo misericordia y ayuda. Ahí se está reconociendo, ¿verdad? Estamos reconociendo entonces que somos como suciedad, no, como trapo de inmundicia, dice aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejor como el publicano, ¿verdad? Pidiendo misericordia, llorando, pidiendo misericordia, que no somos nada delante de Dios. No somos nada ni nadie, y sin Él no servimos para nada. Sin Él no somos nada. Él nos tiene en alta estima y nos tiene en el hueco de su mano, nos tiene en sus manos. Ahí nos tiene grabado. Pero sin Él no somos nada. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Lo que uno hace, lo que uno da, pues hacerlo de corazón y con la boquita cerrada. Ah, yo di esto, ¿y tú qué diste? ¿Tú qué? No, eso no es correcto, porque lo está diciendo la persona. No estar diciendo, mejor animar a, mira, podemos hacer esto, o estar orando, pero no estar señalando, ¿no? O estar como cuchillito, o que si alguien deja de venir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué milagro? ¿Hasta cuándo? Eso es un grado de maldad también, ¿sí? O con cara de limón recibirlos, no, al contrario, con amor, con misericordia, como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuánto no nos ha aguantado el Señor? ¿Cuánto no nos soporta nuestra forma de ser, nuestros errores? Entonces nosotros, si tenemos ese regalo que nos ha dado el Señor, nosotros queremos de lo que Él nos ha dado, ¿sí? Esa bondad, esa misericordia, ese amor, que respetemos a nuestros seres queridos, ¿verdad? En este caso, pues a nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Amén. Vamos al siguiente. Pedir por los deleites. Santiago 4:3. ¿Me ayudas, Sandrita? ¿Me apoyas ahí? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en lo que Amén. Entonces, aquí lo vemos claramente, ¿verdad? Puedes estar pidiendo, pero no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal, ¿sí? Es lo que nos dice acá, para gastar en nuestros deleites. Muchas personas en la iglesia se amargan porque no recibieron lo que estaban pidiendo. ¿Y qué pasa? Se enojan con Dios. Hasta dejan de ir a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios es tan bueno y tan grande en misericordia que muchas veces no nos da algo porque sabe que en lugar de que nos ayude, va a hacer que nosotros nos perdamos o nos salgamos de sus caminos, ¿sí? O por ejemplo, yo he sabido casos, ¿verdad?
que es que yo le di las escrituras de mi casa. En un momento alguien me comentaba, y enojadísima con Dios, que porque no le daba lo que ella pedía. Y ni un esposo, ella quería un esposo, ni siquiera se había divorciado. Entonces, hacen pactos con cosas que ni siquiera pues es correcto, ¿no? O te hacen que hagas ese tipo de cosas, al grado que pues muchas personas sí lo creen, pero cuando no ven su respuesta o lo que están pidiendo que se haga pues materializado, ¿verdad? Se enojan con Dios en lugar de que se enojen con quien le llevó a que hiciera eso, ¿no? No, se enojan con Dios y repelan y dicen y hacen un montón de cosas. Entonces, por eso dice que pedimos mal para los deleites. Esas oraciones no son escuchadas. Hay que aprender a pedir bien. Entonces, todo lo que pidamos, ¿cómo tiene que ser? De acuerdo a su voluntad, ¿sí? Porque si no, puede ser tropiezo para nosotros, para que nos perdamos, para que nos enfermemos, para que nos quedemos solos al final. Entonces, no es así, ¿sí? Porque si es para nuestros deleites, no va a ser de bendición para nuestras vidas, ni para nuestra familia, ¿sí? Otro punto es potestades espirituales. Vamos a Lucas. (22) (41 al 44). Amén. En el nombre de Jesús. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, ¿no? Sí. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Entonces, potestades espirituales. ¿Por qué menciona esto? Porque hay personas que cada vez que van a orar, ¿qué pasa? Les da sueño, ¿sí? Aquí vemos un claro ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que Él, estando en agonía, no dejó de orar, ¿verdad? Dice que oraba. ¿Cómo oraba? ¿Cómo dice el 44? Más intensamente, ¿sí? En cambio nosotros, dice, hay personas cada vez que van a orar les da sueño y no se explican por qué, ¿verdad? O también les pasa que cada que quieren leer su Biblia les da más sueño que de lo normal, ¿sí? Eso a mí me pasó cuando recién empecé a conocer al Señor y no podía, me daba mucho sueño. Entonces, esas son potestades espirituales, ¿sí? A veces es consecuencia de fuerzas espirituales que se oponen. En esos casos debemos reprender todo estorbo, porque si no se han dado cuenta, también en la iglesia a veces como que sienten un desvanecimiento, un agotamiento. Pero entonces hay que orar, reprender todo estorbo, ¿verdad? Para que los aires sean limpiados en el nombre de Jesús. Aquí nos dice hermoso, ¿verdad? Lo que leímos. Dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces el Señor Jesús, ¿qué fue? Ministrado por un ángel. Amén. Dice, pero los discípulos se durmieron cuando debían estar orando. No debemos permitir que el enemigo interrumpa nuestra comunión con el Padre. Por ello debemos pedir ayuda en la administración para eliminar cualquier influencia espiritual del enemigo. Entonces, si queremos, ¿quién queremos que nos ministre? ¿Qué potestades? ¿Verdad que no? O sea, las espirituales, que mejor sea un ángel, ¿verdad?
que sea Dios mismo, ¿verdad? Ministrándonos y no las potestades que se mueven, porque siempre van a haber oposiciones, siempre van a haber oposiciones. Sí, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, así es. Entonces, ¿quién reina sobre todo eso? Nuestro Señor Jesús. No podía, porque ya estoy grabando. Entonces, por eso mejor que nos ministre, ¿verdad? ¿Quién? Dios. Ahora se siente rico el clima, ¿no? Tengo bien frío los pies y las manos. Ya no estoy limpia cada rato, sudando. Está súper rico. Aunque nos sintamos morir, ¿verdad? Porque dice, miren, no es cualquier cosa. Yo creo que nadie lo ha pasado como nuestro Señor Jesús, ni nadie lo pasará. Por eso no le podemos decir, Señor, no puedo, no quiero. Porque dice que aún estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si Él hizo hasta ese nivel, nosotros, ¿por qué no oramos, verdad? Hay que dejarnos ministrar por Dios, no por potestades espirituales. ¿Sí? Esas son las que no son escuchadas porque pues estás con sueño, ¿verdad? Y aquí, a pesar de todo, nuestro Señor era para que mejor cerrara los ojos. Ya, Padre, llévame, ¿no? Oró, dice, más intensamente. Cuando más nos sintamos, entonces cuando hay que orar más intensamente. No dejarnos vencer por las potestades espirituales. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Dios se agrada de nuestras oraciones sinceras, con un corazón humilde, que de verdad seamos humildes delante de Él para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Como desde el principio vimos, ¿no? Que es la oración y la cita bíblica con la que comenzamos, ¿verdad? Y todo lo que hemos conocido. Entonces aquí, ¿qué es lo más importante? Nuestra humildad ante el Señor. Que seamos sinceros, que derramemos nuestra alma delante de Él, que no nada más quede de que, ay, si tú quieres. No, es que el Señor sí quiere. Todo conforme a su voluntad, ¿sí? A su voluntad. Ahí eso sí hay que tenerlo muy claro. Bueno, vamos a despedirnos de nuestros hermanos de las redes sociales. Dios les bendiga.